Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos que nos acompañen en esta ocasión a pesar de las inclemencias del tiempo. Yo sé que ha sido muy difícil desplazarse en esta ciudad y que además con este frío y con la terrible noticia del triunfo de Trump anoche, no existe mucho espíritu de estar discutiendo muchas cosas, pero bueno, en esta ocasión vamos a tener la fortuna, el honor de contar con la participación de dos muy destacados especialistas en temas de historia constitucional. Ya nos han acompañado en otras ocasiones. Contamos con la presencia del doctor José María Serna de la Garza y del doctor Héctor Fixfierro, quienes hoy nos van a hablar acerca del Congreso Constituyente que se reunió hace casi 100 años en la ciudad de Querétaro y que sentó las bases del México del siglo XX, las bases jurídicas, legales e institucionales. Vamos a comenzar con el doctor José María Serna de la Garza. Les leo una breve semblanza curricular. El doctor José María Serna es licenciado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro y doctor en Gobierno por la Universidad de Essex, de Gran Bretaña. En la actualidad es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Se desempeña como catedrático por la Facultad de Derecho de la UNAM. Entre 1997 y 2001 fue profesor visitante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Asimismo, ha impartido el seminario Globalización y Derecho en diversas instituciones de educación superior. También ha sido investigador visitante del Instituto Max Planck en Heidelberg, Alemania. En 2012 fungió como asesor del coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos y a partir de agosto de 2013 como presidente del Comité de Información de la UNAM. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: El Sistema Federal Mexicano, un análisis jurídico, publicado por la UNAM en 2008, Impacto e implicaciones constitucionales de la globalización en el sistema jurídico mexicano, publicado en 2012 por nuestra universidad, y en coordinación con Armin von Bogdandy, Soberanía y Estado Abierto en América Latina y Europa, publicado por el Instituto Max Planck y la UNAM en 2014. En la tarde de hoy, el doctor José María de la Serna nos hablará sobre el tema Soberanía, forma de Estado y de Gobierno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Ávila, por la presentación. Buenas tardes. Nos han invitado, cosa que agradezco al INERMA, a la doctora Galeana y a su equipo de colaboradores, nos han invitado a reflexionar sobre el proceso constituyente de 1916-1917. Entonces, lo que voy a tratar de desarrollar en los minutos que me toca hablar es una reflexión de cómo es que se incubó el Congreso Constituyente del 16-17, de dónde surgieron algunas de las ideas principales que luego se plasmaron a manera de artículos y principios dentro de la Constitución de 1917. Y la hipótesis, por ponerlo de alguna forma, principal de mi reflexión es que esas ideas y esos principios, esos artículos, esas normas que aparecieron en la Constitución del 17 se incubaron de alguna manera a lo largo del régimen dictatorial del general Porfirio Díaz. Es posible encontrar
o identificar una serie de procesos, fenómenos políticos, sociales, económicos, que incubaron, por ponerlo de alguna manera, esas ideas que luego aparecieron como principios constitucionales. Un primer fenómeno, un primer proceso que podríamos identificar en esta línea que acabo de mencionar son las reelecciones del general Díaz. Es curioso cómo es que se dio ese proceso que abrió la puerta a las reelecciones sucesivas del general Díaz. Y digo que es curioso porque Díaz llega al poder enarbolando la bandera de la no reelección. Se acordarán de cómo Díaz enfrentó a Sebastián Lerdo de Tejada, que se había reelegido, ¿no?, en la elección de 1876, reelección de Lerdo, y Díaz, que había competido en contra de él, se le enfrenta y lanza un plan, el plan Tuxtepec, en el cual la bandera principal es la de la no reelección. Bueno, pues finalmente por la vía militar, en la batalla de Tecuac, Díaz vence a las fuerzas que apoyaban a Lerdo, se fuerza a una nueva elección presidencial y ahí es en donde gana Díaz. Y de las primeras cosas que hace Díaz es promover una reforma a la Constitución de 1857 para establecer el principio de la no reelección inmediata del presidente. Esto lo hace en 1878, la reforma constitucional. Pero luego vienen una serie de reformas sucesivas a la Constitución de 1857 que van abriendo la puerta a las reelecciones. Una primera reforma, la de 1883, que permite la reelección inmediata del presidente por una sola vez. Y luego la reforma de 1890, reforma constitucional, que permite la reelección indefinida del presidente. Entonces, ahí hubo nada más un periodo de 4 años, de 1880 a 1884, en donde se abrió la posibilidad de que hubiera un presidente distinto a Díaz, que fue su compadre, el famoso don Manuel González. Pero con estas reformas, Díaz estuvo en el poder por más de 30 años. Obviamente, uno de los principios que aparecen en la Constitución de 1917, uno de los principios más importantes es el principio de la no reelección presidencial con carácter absoluto, como bien sabemos, como reacción a esa historia de reelecciones, y no nada más a la historia de reelecciones, sino todas las consecuencias que esas reelecciones tuvieron para el sistema político y para todo el régimen de organización social y de organización económica del país. O sea, no nada más fue una cuestión política, sino fue una cuestión que permitió el establecimiento y el mantenimiento por más de 30 años de una estructura social y económica sumamente rígida y sumamente jerarquizada. Sí, el aspecto político, pero también el aspecto social y económico como consecuencia de ese entronizamiento en el poder por tantos años de una sola persona. La Constitución de 1857 tuvo varias reformas, otras más, aparte de las que permitieron la reelección, se refirieron al tema de la institución presidencial. Una de ellas, por ejemplo, fue la reforma de 1904 que permitió alargar el periodo presidencial de 4 a 6 años, ya cuando el general Díaz estaba muy grande, el grupo alrededor de él pues estaban algo preocupados, entonces empezaron a pensar en mecanismos para dar cierta estabilidad y cierta certeza. Bueno, pues uno de esos mecanismos fue el alargar el periodo presidencial, no forzar al general Díaz a estarse agitando con procesos electorales tan seguidos.
y el otro mecanismo fue el restablecer la vicepresidencia, la institución de la vicepresidencia que se había eliminado en la versión original de la Constitución de 1857. Otros fenómenos que es importante mencionar, que fueron como incubando lo que después apareció en la Constitución, fue la política de puertas abiertas al capital y a la inversión extranjera. El régimen del general Díaz tenía la prioridad de promover el progreso económico con una visión de progreso económico entendida como entrada de capitales. México era un país carente de capitales o con capitales muy escasos, entonces la idea era promover la entrada de capital extranjero para que esto detonara el progreso económico en la visión del gobierno o de los gobiernos sucesivos del general Díaz. En los hechos lo que se fue creando fue una especie de lo que algunos economistas, sociólogos denominan economía de enclave. Economía de enclave, es decir, el establecimiento de ciertas industrias muy localizadas o de agroindustria muy localizada en ciertas partes del país con una orientación de exportación hacia el exterior para alimentar las industrias de otros países sin que se generara o sin que se detonara crecimiento y desarrollo económico y social hacia dentro del país. Era una orientación hacia el exterior, la exportación, alimentando industrias de los países más avanzados, pero que no tuvo un efecto de desarrollo económico y social para la mayoría de la población del país. Es un esquema típico de economía de enclave. Y no solo eso, sino todo un régimen de control social, político y militar que se montó para garantizar la máxima ganancia posible a ese capital extranjero. Otro elemento importante a mencionar fue la política de conciliación que tuvo el régimen del general Porfirio Díaz con el alto clero. Una de las prioridades del régimen de Porfirio Díaz fue la pacificación del país. Ya no más luchas fratricidas, ya no más guerras civiles que caracterizaron la historia del siglo XIX en nuestro país. Un elemento importante para lograr eso fue reconciliarse con el clero. Y eso implicó no aplicar en sus términos las leyes de reforma, darle la vuelta, de alguna manera, a esas leyes de reforma que no se aplicarían de una manera estricta. Pero quizás los dos aspectos más importantes que habría que mencionar como antecedente de lo que después se llevó a la Constitución del 17 es, por un lado, el problema campesino y, por otro lado, el problema obrero. ¿En qué consistió el problema campesino? El problema campesino consistió, más que otra cosa, en la altísima concentración de la propiedad de la tierra en manos de unas cuantas personas. Hay cálculos diversos, pero bueno, se ha dicho que alrededor del 90% de la tierra estaba en manos de alrededor del 2% de la población, ¿no? En un país de extensión enorme. Este problema campesino tiene sus orígenes, por supuesto, desde la etapa colonial, pero en la época del régimen del general Porfirio Díaz se dieron una serie de reformas legales que abrieron la puerta a una mayor concentración de la tierra y al despojo de las tierras de las comunidades indígenas y campesinas. Me refiero en particular a una ley que fue aprobada en el año de 1883, la Ley sobre Colonización y Deslinde,
que abrió la puerta a que las llamadas compañías deslindadoras pudieran medir, acotar geográficamente los llamados terrenos baldíos. En aquella época había mucho terreno baldío, era relativamente poca la población que había en este país. Entonces la idea era permitirles deslindar, acotar, y a cambio de ese servicio de estas compañías deslindadoras, ellas recibirían como pago porciones de tierra. Lo que sucedió es que en muchas ocasiones estas compañías deslindadoras deslindaron no nada más terrenos baldíos, sino terrenos y tierras que pertenecían a comunidades indígenas. Eso abrió la puerta al gran despojo de tierras que afectó a muchas comunidades indígenas y campesinas en el país. Las compañías exigían títulos a las comunidades, muchas comunidades simplemente no los tenían o los habían perdido. Entonces se presumía la ilegalidad de la propiedad de la tierra de parte de estas comunidades y se hacía el deslinde y se apropiaba parte de la tierra por parte de las compañías deslindadoras. Y no solo eso, sino bien sabemos que alrededor de este despojo se fue creando una especie de régimen de servidumbre de parte de los jornaleros agrícolas que se vieron forzados, al ser despojados de sus tierras, se vieron forzados a trabajar para las grandes haciendas, en un régimen de verdadera explotación. Bien sabemos aquel régimen de deudas que se pasaban de padres a hijos, o aquel régimen de las llamadas tiendas de raya, o aquel régimen de pago a través de moneda especial que solamente podía ser gastada en las tiendas de raya de las haciendas, en un régimen que bien han descrito algunos periodistas de la época. Se acordarán de aquel reportaje de título México Bárbaro de Turner, o aquellas novelas de Bruno Traven, como por ejemplo La rebelión de los colgados, ¿no? Ahí se describe muy bien ese régimen de servidumbre y de control social, político y policial, las famosas guardias rurales, para mantener bajo control a la mano de obra explotada del campo. Eso el problema campesino. Por otro lado, el problema obrero. En aquel entonces México era un país predominantemente agrícola, pero ya empezaba a haber industria. Había fábricas textiles, había industria textil y había el sector minero. México, país minero por excelencia. Bueno, pues bien sabemos también el régimen de explotación de la mano de obra del sector industrial y minero en el país. Jornadas de hasta 14 o más horas diarias, salarios bajísimos, trabajo infantil, sin descansos semanales, sin vacaciones, sin derecho a huelga, lo cual fue generando un descontento en este sector que llevó a huelgas que fueron aplastadas por la fuerza. Las dos huelgas emblemáticas, hubo muchas, pero las dos más visibles, se acordarán ustedes, la huelga de Cananea en el sector minero, la huelga de Río Blanco en Veracruz en el sector textil, ambas aplastadas por el Ejército Federal, enviado por Díaz. Hay por ahí una crónica en relación con la matanza en Río Blanco, en donde el periódico gobernista El Imparcial publicó, ¿no?, la nota principal en la primera plana, después de que ocurrió esa matanza, diciendo, entre comillas, así se gobierna. Obviamente todo esto fue generando inconformidad
en ciertos sectores de la sociedad mexicana. Y aquí vamos encontrando en estos grupos oposicionistas incipientes que se fueron generando, sobre todo a partir del cambio de siglo, a partir de 1900, 1901, 2, fueron surgiendo grupos inconformes que empezaron a plantear una serie de ideas de cambio político y de reforma social. Menciono a uno de esos grupos, quizás el principal en el cambio de siglo, que fue el Partido Liberal. El Partido Liberal que en 1906 lanza desde Missouri, y lo hicieron desde Missouri porque tuvieron que salir huyendo porque sus miembros fueron perseguidos por el régimen del general Díaz. Desde Missouri lanzan el plan del Partido Liberal del 1 de julio de 1906. Partido Liberal en el que estaban personajes como los hermanos Magón, los hermanos Arabia, Camilo Arriaga, Rosalío Bustamante, Librado Rivera, Enrique Villarreal, entre otros. Ese plan del Partido Liberal tenía dos grandes apartados. Uno era el apartado general, la filosofía general del movimiento, libertades públicas, reducción de la jurisdicción militar, fue el famoso fuero militar, la prohibición de prestanombres de la Iglesia, la aplicación en sus términos de las leyes de reforma, distribución de la tierra, supresión de las escuelas del clero, entre otras ideas generales. Y después tenía otra parte ese plan de medidas concretas, y ahí es en donde empieza a aparecer, se empieza a dibujar de alguna forma el artículo 123 constitucional. Jornada máxima de trabajo de 12 horas, salario mínimo de $1 diario, salario pagado en moneda de curso corriente, descanso semanal, casa, habitación para los trabajadores. Esas cuestiones laborales, otras cuestiones políticas, como las siguientes: reducción del periodo del presidente de 6 a 4 años, no reelección inmediata del presidente, desaparición de los jefes políticos, figura de nefasta memoria, eran encargados del gobierno federal para mantener apaciguada a las fuerzas políticas y mantener el orden en los estados de la República. Vemos cómo en ese plan se empiezan a dibujar muchas de las ideas que luego aparecerían en los artículos sociales de la Constitución de 1917. En 1908 se da la entrevista entre Díaz y Krillman, periodista norteamericano, y Díaz deja entrever que ya está cansado. Afirma que México ya es un país maduro, preparado para la democracia, e incluso sugiere que vería con buenos ojos el que se empezaran a formar alternativas políticas para la siguiente elección, que sería la elección de 1910. Algunas fuerzas políticas le toman la palabra y empiezan a conformarse varios partidos con la aspiración de lanzar un candidato presidencial. Uno de ellos fue el llamado Partido Democrático, alrededor de Benito Juárez Maza. Otro de ellos fue una serie de grupos, de partidos políticos integrados alrededor de la figura del general Bernardo Reyes. Y otro más fue el Partido Antireeleccionista, a cuya cabeza se encontraba Madero. Madero y otros personajes, entre ellos los hermanos Vázquez Gómez, pero la figura principal era Francisco Madero. Ya para 1900, ya se acercaba la elección de 1910 y era evidente que lo que Díaz le había dicho a Krillman no era cierto. Díaz pretendía reelegirse. Se empezó a dar una discusión ya no en torno al candidato presidencial de estos grupos que se habían ido formando, sino
quién podría ser el compañero de fórmula en la vicepresidencia junto con el general Díaz. Eventualmente, incluso después de pláticas que hubo entre Díaz y Madero, Madero decide lanzarse por su cuenta. Hay elecciones en las que triunfa Díaz y Madero y su grupo desconoce los resultados de esa elección. La elección, alegaban, había sido fraudulenta, había sido manipulada. Es entonces cuando Madero lanza el bien conocido Plan de San Luis en 1910. Plan de San Luis en el que se desconoce los resultados de las elecciones son nulas, se desconoce a Díaz como presidente, se declara a Madero como presidente provisional, se plantea el principio de la no reelección y, muy importante, se lanza la demanda de que se restituya la tierra a sus legítimos propietarios. O sea, se reconoce en el Plan de San Luis todo el proceso de despojo de la tierra que había ocurrido en los 30 años hacia atrás. Por lo tanto, se invitaba al pueblo a tomar las armas a partir del 20 de noviembre de 1910. Vienen las adhesiones al Plan de San Luis: Zapata, Villa, Pascual Orozco, Abraham González, Cándido Aguilar, entre muchos otros. En apretado resumen, Díaz renuncia en 1911, viene la elección de 1911, gana Madero, y con Madero viene una doble desilusión de parte de muchos de los grupos que habían participado inicialmente en la revolución. Una primera desilusión es el gabinete de Madero, en el que se integran distinguidos porfiristas, y una segunda desilusión es el que Madero no dio pasos importantes para hacer, o por lo menos para empezar a hacer realidad, la promesa de establecer o de iniciar en el país una reforma agraria. Ante eso, Zapata lanza su plan, que era el Plan de Ayala, de 28 de noviembre de 1911, desconociendo a Madero y sentando las bases de lo que posteriormente vendría a ser el programa de reforma agraria. Tierra para el que la trabaja, restitución de la tierra a sus legítimos dueños. Esto contenido en el famoso Plan de Ayala. La historia posterior bien la conocemos. Madero es asesinado por Huerta en 1913. Huerta, presidente usurpador, manda un telegrama a los gobernadores, les anuncia que él ha asumido la presidencia. Algunos gobernadores lo reconocen, otros no, entre ellos el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza convoca a la legislatura local. La legislatura local emite un decreto en el que le otorga, primero desconoce a Huerta como presidente y le otorga al gobernador Carranza poderes plenos para organizar un ejército a fin de pelear por el restablecimiento de la Constitución de 1857. Ese es el origen del ejército constitucionalista que encabezó Venustiano Carranza. Constitucionalista no porque fueran en ese momento, en su idea, a promover la aprobación de una nueva Constitución, sino constitucionalista porque su idea era restablecer la Constitución usurpada de 1857. El 25 de marzo de 1913, en la hacienda de Guadalupe, Venustiano Carranza emite su plan de Guadalupe, el Plan de Guadalupe, desconociendo a Huerta,
desconociendo a los gobernadores que hubieran reconocido a Huerta, desconociendo a los otros poderes federales y dando el título a Carranza de primer jefe del ejército constitucionalista y encargándole el poder ejecutivo. No hay tiempo para dar grandes detalles. Lo que podemos decir es que finalmente Carranza, las fuerzas constitucionalistas encabezadas por Carranza, vencen a Huerta. Huerta sale del país, renuncia a la presidencia. Carranza entra en la Ciudad de México y en ese momento empieza la lucha de facciones. Sobre todo Carranza y Obregón y otros más por un lado, Villa, Zapata por otro lado. La guerra de facciones, guerra civil. En ese proceso de guerra civil empieza a ser reformado el Plan de Guadalupe. Y varias de esas reformas implicaron el darle un contenido social al Plan de Guadalupe que no tenía inicialmente. En particular, el 12 de diciembre de 1914 se reforma el artículo 2 del Plan de Guadalupe, por el cual se le daban facultades a Carranza para expedir y poner en vigor medidas de carácter social. Es así como se expide por parte de Carranza la ley de 6 de enero de 1915 relativa a la reforma agraria, la ley de relaciones familiares que permitió el divorcio y la ley del municipio libre que empieza a reconocer la autonomía del municipio y digamos, la representatividad y la relevancia constitucional que después tendría de las comunidades alrededor de los municipios. Y no solo eso, sino que a nivel de legislación local, varios de los gobernadores revolucionarios, algunos afines a Carranza, otros no, empezaron a nivel local a aprobar legislación de carácter social. Pastor Rué, gobernador de Durango, desde 1912 emitió la primera ley agraria del periodo revolucionario. Antonio Villarreal, gobernador de Nuevo León, propuso la prohibición de trabajos personales como compensación por deudas y jornada mínima de trabajo laboral, jornada laboral máxima de 8 horas. En Puebla y en Tlaxcala, el general Pablo González declara la abolición de las deudas de los indígenas, de las ciudades y del campo. En San Luis Potosí, Eulalio Gutiérrez propone salario mínimo, jornada máxima de 9 horas, supresión de las tiendas de raya, abolición de las deudas de los campesinos. En Veracruz, Cándido Aguilar expide la ley del trabajo del Estado de Veracruz. Yo todo esto lo estoy diciendo porque las ideas sociales que luego aparecieron en la Constitución de 1917 no vinieron de la nada. Fueron apareciendo a lo largo del periodo de la lucha armada de la Revolución como reacción a una serie de condiciones que he mencionado al inicio de mi plática y después se decidió llevarlas a la Constitución del 17. El 15 de septiembre de 1916 se reforma de nuevo el Plan de Guadalupe y ahí es en donde se pone, con esa reforma, se pone el compromiso de convocar a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. No se dijo para aprobar una nueva Constitución, se dijo para reformar la Constitución de 1857. La convocatoria de la elección se emite el 19 de septiembre de 1916 con la idea que ya dije de reformar la Constitución del 57 y bajo el mecanismo de que Carranza prepararía un proyecto de Constitución que sometería a consideración del Congreso Constituyente a efecto de que fuera la base de la discusión. Fueron varios, ya no es posible dar grandes detalles, pero fueron varios
los grandes debates de ese constituyente, y está la crónica registrada de cómo se dieron. Uno de ellos fue alrededor del tema de la libertad de enseñanza, el tema de la educación, toda una discusión alrededor del proyecto tímido que había presentado Carranza. La mayoría de los diputados constituyentes decidieron darle un carácter más, digamos, más radical al contenido del artículo 3 de la Constitución, estableciendo el derecho a la educación, estableciendo la prohibición para que corporaciones religiosas impartieran educación, dando poder al Estado para vigilar y supervisar la educación que impartieran los particulares, estableciendo que la educación toda, no nada más la pública, sino toda la educación sería laica. Ese fue un debate que se dio, modificando el Congreso Constituyente los términos en que venía la libertad de enseñanza en el proyecto de Constitución de Venustiano Carranza. La otra gran discusión se dio en torno al tema laboral, la libertad de trabajo. El proyecto de Carranza era tímido en este aspecto. Simplemente el proyecto de Carranza daba facultades al Congreso de la Unión para que expidiera legislación en materia laboral. Así venía el tema laboral en el proyecto de Carranza. Esto da pie a una discusión. Obviamente, después de toda la legislación laboral que ya se había expedido en muchos estados de la República, muchos de los constituyentes no estuvieron de acuerdo en que fuera tan tímido, y se formó la idea, o se empezó a consolidar la idea de que debía llevarse a la Constitución derechos laborales muy específicos, como los que ya he mencionado, que venían desde el programa del Partido Liberal. Hubo una discusión técnica. Muchos diputados, abogados más bien de tipo tradicional, decían: es que las constituciones no son para eso. Incluso la famosa frase acuñada por el diputado Lizardi, diciendo que si se meten esos derechos laborales en la Constitución, el texto constitucional se vería, así dijo, como un santo Cristo con pistolas. A lo que le respondieron el sector mayoritario más radical de la constituyente, que eso no importaba, no por una cuestión técnica iban a dejar de poner en la Constitución las demandas que venían del movimiento revolucionario, y solamente poniendo en la Constitución esos derechos se iba a garantizar que estos se aplicaran de manera efectiva. Finalmente, bien sabemos, y hay la crónica de cómo un grupo encabezado por Pastor Rué, el ingeniero Pastor Rué, grupo que se autodenominaba el núcleo fundador, se encargaron de redactar un texto que finalmente se convirtió en el artículo 123 de la Constitución. Y por último, el debate sobre el tema agrario, el artículo 27 constitucional. También el proyecto de Constitución de Carranza era tímido en este aspecto. Pastor Rué y su grupo le pidieron, en ese contexto, en el contexto de la discusión, le pidieron a Andrés Molina Enríquez que redactara un proyecto distinto de artículo agrario para la Constitución. Texto de Molina Enríquez, que también fue tímido, no dejó contento a este grupo. Finalmente decidieron desarrollar esta idea de la propiedad originaria de la nación como el título fundante para justificar el poder del Estado para expropiar la tierra excedente de los grandes latifundios, excedente en relación con los límites que en el propio artículo 27 constitucional se establecieron como parámetro constitucional para la propiedad privada en las áreas rurales. Decía yo, los títulos del Estado para expropiar la tierra y luego repartirla a través de dos procedimientos, son los famosos procedimientos de la reforma agraria, que fueron el procedimiento de restitución y el procedimiento de dotación de tierras.
basado en los derechos de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional. Bien, pues esas son algunas ideas más bien sueltas, pero que creo yo nos dan una idea de cuáles fueron los antecedentes de las inquietudes que luego llegaron al Congreso Constituyente y que terminaron por convertirse en los artículos que han dado gran parte de la identidad constitucional plasmada en la Constitución de 1917. Con eso termino y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias al doctor Serna por esta amplia exposición acerca de cómo fueron surgiendo, desarrollándose, aplicándose muchas de las ideas, de las propuestas, de los planteamientos que después cristalizaron en el texto de la Constitución de 1917, que desde luego, como ha quedado muy claro en lo que nos acaba de exponer, no fueron ideas que se les ocurrieran a los diputados constituyentes que estuvieron en la Asamblea de Querétaro, sino que tenían una larga historia, una historia de lucha, de defensa, de movilización, incluso de rebelión que se había ido desarrollando desde finales del siglo XIX, los comienzos del XX y particularmente durante la Revolución. Creo que no podemos más que estar de acuerdo en su señalamiento de que muchas de las ideas que se plasmaron en los artículos más importantes de la Constitución ya habían sido propuestas y aplicadas en algunas regiones por varios de los gobernadores constitucionalistas más radicales y más progresistas. Pasamos ahora a la intervención del doctor Héctor Fix Fierro. Les voy a leer una breve semblanza curricular. El doctor Fix Fierro es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el Máster Internacional en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, en el País Vasco, en España, es doctor en Derecho por la Universidad de Bremen. Desde 1991 es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Sociología del Derecho, de la cual ha sido coordinador desde el año 2000. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Las líneas de investigación sobre las que ha publicado más de una docena de artículos en revistas y libros editados por diversas instituciones académicas son Derecho Constitucional y Sociología del Derecho. En la actualidad, el doctor Fix Fierro imparte las cátedras de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, Sistemas Jurídicos Contemporáneos en la Universidad Veracruzana y Sociología del Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Houston, Texas, e investigador visitante también de la Universidad de Bremen en Alemania. Entre sus publicaciones destacan Evolución de la Organización Político-Constitucional de México, 1975-2010, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2012. Ha sido coordinador del trabajo Los abogados y la formación del Estado mexicano, también publicado por el Instituto de Jurídicas en 2013, y junto con el doctor Diego Valadez, coordinó el libro Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado con las reformas y adiciones hasta el 10 de julio de 2015, Ley de Desarrollo Constitucional, anteproyecto estudio académico, también publicado por el Instituto de Jurídicas de la UNAM el año pasado. Le damos la palabra y le agradecemos su presencia al doctor Héctor Fix Fierro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ante todo, un agradecimiento al INERMA, al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y a su directora general, la doctora Patricia Galeana, por la invitación,
al doctor Ávila por la presentación y me complace mucho compartir esta mesa con el doctor José María Serna. Hoy en la tarde le mandé yo ahí unos mensajes preguntándole de qué iba a hablar él para que yo también pudiera pensar en algún contenido que pudiera ser complementario a lo que él ha presentado, y él lo ha hecho con mucha claridad. La génesis, los elementos que confluyeron en el Congreso Constituyente de 1916-1917, pues trazando las líneas que siguieron muchas de las ideas que finalmente se plasmaron en la Constitución. Creo que eso explica de algún modo por qué la Constitución tuvo éxito. Porque si ustedes piensan en el siglo XIX, normalmente las constituciones se las imponía un grupo a otro, ¿no? Llegaba un grupo al poder y entonces hacía su nueva constitución, y claro, pues había grupos de la sociedad que estaban en desacuerdo y entonces trataban luego de imponer sus ideas. En 17 no fue tan distinto. En 17 lo que ocurrió fue que una facción que ganó, digamos, la lucha armada de la guerra civil, como decía el doctor Serna, pues fue la facción carrancista, ¿no?, que se impuso a Villa y a Zapata militarmente. Sin embargo, creo que tuvieron la virtud de que en el Congreso incluyeron ideas y propuestas de los grupos que no estaban representados en el Congreso, y a mí me parece que eso fue un cambio importante que de alguna manera influyó en el hecho de que la Constitución se haya mantenido y no haya habido algunos años después otra vez una revuelta que tratara de cambiar la situación constitucional del país. Bien, yo pienso que podría yo complementar las ideas del doctor Serna hablando no tanto del Congreso, sino del resultado de ese Congreso, la Constitución de 1917. Y en relación con eso yo plantearía dos ideas o dos temas. La primera sería preguntarnos qué tanta continuidad o discontinuidad hay entre la Constitución que se aprobó en 1917 y el texto vigente de la Constitución. Claro, desde un punto de vista formal, pues sí, hay continuidad, ¿no? Todas las reformas que se le han hecho a la Constitución pues han sido siguiendo el procedimiento que marca la Constitución, no ha habido una ruptura constitucional, y entonces desde el punto de vista formal pues tendríamos que aceptar que es la misma Constitución. Pero justamente tantas reformas y tan diversas que unas veces van en un sentido y luego van a veces en otro sentido, la pregunta es, ¿de veras es la misma Constitución de 1917? Ese es un tema. Y el otro, que al final va más en la idea de la continuidad, es que a mí me ha generado mucha impresión estudiar los debates del Congreso Constituyente y darme cuenta la actualidad, pero prácticamente, digo, salvo el vosotros y demás que utilizaban aparentemente los constituyentes, o al menos así salen los diarios de debates, y quizá términos de lenguaje usuales de la época, es mucho de lo que discutimos el día de hoy, y les quisiera dar un ejemplo. Entonces serían los dos temas sobre los que yo quisiera hablar un poco. Bien. Primer tema, continuidad o discontinuidad. ¿Es la misma Constitución o es ya otra Constitución? Bueno, primero hay que considerar algunos datos objetivos, ¿no? El primer dato es que es una Constitución que ha tenido 699 modificaciones al día de hoy, y ya ahí vienen otras reformas en camino. Ya se aprobó por el Congreso de la Unión cambios al artículo 107 y al 123 para suprimir las juntas de conciliación y arbitraje y trasladar la justicia laboral a los poderes judiciales, federal y de las entidades federativas. En segundo lugar, tenemos ahora un texto que es tiene más de 3 veces la extensión que tenía el texto de 1917. En 17 la Constitución tenía unas 21,000 palabras de extensión, ahorita andamos cercanos a los 67,000 en los artículos, sin transitorios y sin otras. Bueno. Tercero, vemos que en la Constitución se han incorporado instituciones de las que el constituyente no hubiera ni siquiera soñado ni imaginado, ¿no? Los famosos organismos constitucionales autónomos, pues es una cosa que a los constituyentes probablemente les hubiera parecido una idea venida de Marte, ¿no? Del espacio
exterior. Y luego tenemos muchas de las reformas que se hicieron a lo largo del siglo XX, pues como unos bandazos, unos vaivenes, ¿no? Reformas que introdujeron ciertos elementos, después, años después se suprimieron y luego incluso todavía se volvieron a reintroducir, ¿no? Y entonces pues eso también nos causa incertidumbre. Por ejemplo, la reelección de legisladores, ¿no? Todo el mundo piensa que esto es una cosa novedosa, pero en realidad en 17 no había prohibición a la reelección indefinida de los legisladores. Sí, del presidente, esa había sido la bandera del partido antireeleccionista de Madero, pero los legisladores, diputados, senadores podían reelegirse de manera ilimitada. Eso se suprimió en 1933 y, como ustedes saben, apenas hace un par de años se volvió a permitir en la Constitución con ciertas limitaciones. Luego el periodo del presidente también tuvo, ¿no? La reelección y el periodo del presidente también tuvo variaciones, ¿no? El 17 la Constitución volvió al periodo de 4 años, después en 1927 creo fue que se aumentó otra vez a 6, que es lo que tenemos en la actualidad. Se había introducido la no reelección absoluta, con el general Obregón se permitió una reelección no inmediata. Y si no hubiera sido asesinado el general Obregón, hay quien dice que iba para un segundo Porfirio Díaz, que él se hubiera subido a la silla y no se hubiera bajado de manera voluntaria, entonces se hubiera vuelto a reforma. Luego en 1934 se introdujo la famosa educación socialista, que se suprimió 12 años después. En 1982 se nacionalizó la banca y se puso en la Constitución, en 1990 se revirtió. Una constante de las reformas ha sido el aumento de facultades a favor del Congreso de la Unión en detrimento de las entidades federativas, o por ejemplo la reforma de 2011 que de alguna manera volvió al concepto de derechos humanos, ¿no? Desplazando el concepto tradicional de garantías individuales. Bueno, uno podría decir, pues estas reformas van y vienen, pero no tocan la esencia de la Constitución. Sin embargo, hay quien piensa que algunas de todas estas reformas, sobre todo una vez que se inicia el famoso neoliberalismo, que algunas de estas reformas sí han tocado el núcleo y la esencia de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, la reforma agraria, la supremacía del Estado sobre las iglesias, o el dominio directo de la nación sobre los recursos del subsuelo, como es el caso del petróleo. Sin embargo, hay que estar conscientes que esto que algunas gentes identifican como el verdadero núcleo de la Constitución no viene de 1917, ¿sí? En 1917 el Congreso Constituyente proclamó el dominio directo de la nación y la propiedad sobre los recursos del subsuelo, pero no prohibió la explotación por particulares. El petróleo era explotado por las compañías extranjeras, fundamentalmente, no estaban prohibidas las concesiones. Eso fue algo que vino primero después de la expropiación petrolera por el general Lázaro Cárdenas en 1938, y finalmente las concesiones y los permisos se prohibieron de manera definitiva hasta el sexenio del licenciado López Mateos, ¿no? El tema de la reforma agraria, pues sí, en 1917 se incluyó un tema ahí de la dotación y de la restitución, pero no se estaba pensando en el reparto agrario, diríamos, a gran escala en ese momento, ni se pensaba en la institución del ejido. La idea del ejido era otra. Esto fue algo que se inició realmente en los años 30 con el general Cárdenas, y tan es así que cuando se inicia la reforma agraria, digamos la fase más intensa de la reforma agraria con el general Cárdenas, don Luis Cabrera, que había sido uno de los redactores de la ley agraria de 1915, tiene un conflicto muy severo con el general Cárdenas, y bueno, lo menos que lo tachó fue de traidor a la Revolución Mexicana, y eso le costó pues el exilio. Entonces lo único que realmente era original de 17 fue esto de la supremacía del Estado sobre las iglesias, que como ustedes saben se cambió en 1992. Entonces sigue la incertidumbre, sigue la pregunta: ¿cambió esencialmente la Constitución o sigue siendo la misma? Seguimos teniendo un sistema presidencial, en fin, pero con muchos cambios de ida y de regreso en algunos de esos aspectos. Yo creo que debemos plantear el tema desde una perspectiva histórica más amplia,
y debemos ver el Congreso de 1916-17 en relación con el proceso constituyente de 1856-1857, ¿no? Aunque se considera que la Constitución de 1917 es una nueva Constitución, ¿sí? Porque por un lado pues hubo una ruptura, ¿no? Y el fundamento político de la Constitución es diferente, y además es una Constitución con un espíritu distinto. La Constitución de 57 era una Constitución netamente liberal, y la Constitución de 17 no es una Constitución liberal, a pesar de que incorpora muchos de los contenidos de 57. Y entonces vamos a ver, pienso yo, hay que ver el tema no en términos de 100 años, sino de 160 años. Y en ese arco nos damos cuenta con más claridad y creo yo con más profundidad todo lo que es continuidad y discontinuidad, ¿no? Yo les diría, por ejemplo, lo que es la organización básica del Estado mexicano está plasmada en el artículo 40, que dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, creo que sí, y federal, ¿no? Ese artículo era el artículo 40 en 1857, pasó sin cambios a la Constitución de 1917 y no se reformó sino hasta 2012, en que se le agregó como un principio más la palabra laica. Entonces ahora dice una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados, en fin, etcétera, ¿no? Entonces vean ustedes que esos principios realmente no han variado. Se les podrá interpretar de distintas maneras y algunas veces un principio tiene más importancia que otro, pero realmente yo vería más ahí la continuidad que en otros aspectos. Incluso el agregado de la palabra laica, digo, hay quien piensa que eso fue muy importante y que tiene consecuencias muy particulares. Yo creo que ya era algo que estaba relativamente implícito pues en el régimen de relaciones del Estado y las iglesias, pero hay que ver que en el artículo 3 sí se habla de educación laica en relación con la educación pública. Entonces la palabra ya estaba en la Constitución, diríamos lo que implica en términos del Estado ya estaba de alguna manera en la Constitución, simplemente se hizo explícito en el artículo 40. Y yo creo que si vemos así las cosas, nos daremos cuenta que algunas de las reformas que podríamos ver como contrarias a la Constitución de 1917 en realidad son una vuelta a 1857. En el fondo regresamos a las líneas de 57. Ejemplos: economía liberal. O sea, esto que llaman ahora de neoliberalismo a mí me genera muchas dudas, porque yo digo que si no hemos tenido realmente liberalismo, pues todavía no podemos tener neoliberalismo, y la verdad es que durante el siglo XX no tuvimos liberalismo, ¿sí? Y el liberalismo que tuvimos después de 1857 pues estaba más en el papel que en la realidad, justamente por las razones que explicaba el doctor Serna, ¿no? Concentración de la propiedad, un régimen pues dictatorial que impone una receta económica, pues es la negación del liberalismo en economía. Entonces, lo que hemos tenido ahora de algunas reformas que tachan de neoliberales, pues en el fondo es volver o empezar quizá una economía que realmente pudiéramos llamar liberal. Luego, derechos humanos, pues en la Constitución de 57 se llaman los derechos del hombre, ¿no? Y así empieza el primer artículo: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el fundamento de las instituciones sociales. Reconoce, mientras que la Constitución de 17 hablaba de otorgar garantías. Bueno, pues hemos vuelto en algún sentido al lenguaje de 1857. Y luego el régimen del Estado y las iglesias, que a algunas personas les parece que pues se destruyó uno de los fundamentos o de las decisiones fundamentales de 1917, pues en realidad es volver a las leyes de reforma. ¿Sí? Si ustedes analizan el artículo 130, verán que básicamente están todos los principios de las leyes de reforma, quitando incluso algunos excesos, en mi opinión excesos como prohibir totalmente las órdenes monásticas, ¿no? Yo pienso que eso sí es un exceso y que no es liberal, pero en el fondo son las leyes de reforma. Entonces, creo yo, y esa es un poco la primera idea que les quiero plantear, que hay que ver esto más amplio,
que estudiar 100 años está muy bien, que es muy importante ver de dónde vienen las ideas que se incorporaron en 17. La Constitución de 17 resuelve algunos de los problemas que dejó pendientes la Constitución de 57. Recuerden ustedes el voto de Ponciano Arriaga en relación con la propiedad. Decía, ¿cómo es posible que en este país, con los problemas que tenemos de concentración de la propiedad, la Constitución no diga nada? Y ahí la ideología liberal pues se opuso a introducir nada en ese sentido, y es algo que el constituyente de 17 logra resolver de alguna manera. Pero si vemos las líneas de continuidad con 1857, veremos que en el fondo estamos viendo un arco histórico de al menos 160 años, y yo pienso que eso nos da una perspectiva más amplia y quizá más profunda. Bueno, paso rápidamente al segundo tema. Creo que aquí hay un argumento más a favor de la continuidad, y es la actualidad de algunos de los debates del Congreso de 1916-1917. Y el ejemplo que les quiero yo poner, porque lo estudié recientemente para escribir un trabajo, es el llamado amparo judicial. El amparo judicial pues es el juicio de amparo que se interpone contra sentencias de los jueces. Y fue una cosa que se debatió mucho en la última parte del siglo XIX, porque la idea aparentemente original era que el amparo era para combatir actos contrarios a los derechos o a las garantías de los poderes legislativo y ejecutivo, pero que en el caso del Poder Judicial pues había los recursos y los medios de impugnación para revisar las sentencias, y que realmente los jueces no podían violar derechos fundamentales. Sin embargo, por razones de la situación del país, de la desconfianza en la justicia local sobre todo, la Suprema Corte aceptó desde fines del siglo XIX que sí podía interponerse el juicio de amparo contra sentencias de los jueces. Y eso pues es una decisión que tiene consecuencias hasta el día de hoy. El doctor Serna ha estudiado el tema y los debates que se han dado alrededor de esto. Y aunque algunos autores muy importantes como don Emilio Rabasa pensaban que esto era una degeneración del amparo, una distorsión del amparo que no se podía, diríamos, aceptar, la verdad es que pues el peso de la realidad fue mayor, ¿no? Y en el proyecto de don Venustiano Carranza por un lado hace la crítica, ¿no? Toma esas ideas y dice, bueno, pues es que esto es una deformación del juicio de amparo y ha propiciado abusos por esto y lo otro de más allá, pero el pueblo mexicano ya está tan acostumbrado al juicio de amparo en negocios judiciales para defenderse de la arbitrariedad de los jueces, que dice don Venustiano, sería impolítico privarlo de este medio de impugnación. Entonces lo que hace el proyecto de Carranza es aceptar con claridad esta posibilidad. Lo acepta en los artículos 14 y 16 cuando el proyecto pues pone con claridad cuáles son los elementos de la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal y la interpretación en materia civil, y después en el artículo 107, que en realidad incorpora una pequeña ley de amparo, ¿no? El artículo 107 era muy escueto, ya el proyecto de Carranza trae un artículo bastante detallado, y ahí se dice que se aceptan en qué condiciones y cuándo los amparos contra sentencias judiciales. Y es cuando se discute el artículo 107, cuando dos constituyentes, don Heriberto Jara y don Hilario Medina, que fue luego ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia, hacen un voto particular en la comisión, y donde dicen que no se debe aceptar el amparo contra sentencias judiciales, ¿no? Y dan una serie de argumentos, ¿no? Que los estados pierden su autonomía, ya no tienen la última palabra en la justicia que se dicta dentro de ellos, que esto provoca desaliento y desincentivos para los juzgadores locales, ¿no? De alguna manera son tachados de no confiables porque tiene que haber una instancia federal que revise sus resoluciones. Luego dicen, bueno, también en los estados hay buenos abogados, lo que pasa es que a veces los abogados y los jueces pues no tienen los medios de prepararse y de conocer la jurisprudencia ¿no? Pero pues
realmente no es falta de capacidad. Luego un argumento muy importante era pues concentrar todos los asuntos importantes en la capital, pues en un país de la extensión y la diversidad de México, pues no parece una buena cosa. Y luego también dicen algo que pues nadie podía negar, y es que tampoco la justicia federal era siempre la mejor, ¿no? Y decían, a ver, ¿cuál fue la justicia que estuvo ligada y corrompida por la dictadura porfirista, ¿no? Pues fue en primer término la justicia federal. Entonces dieron toda una serie de argumentos. La mayoría, digamos otros constituyentes que al final estaban del lado de la mayoría, refutaron estos argumentos, dieron en muchos casos buenas razones, pero a la hora de la votación pues impuso, diríamos, la aplanadora del amparo judicial, porque creo que solo hubo 4 votos en contra y a favor del voto particular de don Hilario Medina y de don Heriberto Jara. Y lo interesante, lo que a mí realmente me causó mucho impacto, fue que muchos de los argumentos del voto particular, aunque en ese momento perdieron la votación los autores, finalmente acabaron reflejándose en muchos de los cambios de la justicia durante el siglo XX. Es decir, al final los argumentos que ellos daban tenían un fondo de razón, y lo que fue pasando durante el siglo XX pues les dio de alguna manera la razón, sin que se haya revertido esta idea del amparo judicial. Y les doy rápidamente un ejemplo. El problema de la centralización de la justicia, ¿no? Claro, todo abogado pues quisiera que su asunto llegara a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Pero la realidad es que pues obligar a la gente a venir a la Suprema Corte o estar enviando los asuntos, lo que fuera, ¿no? Pues creo yo que tenía una serie de problemas. Bueno, cuando se crean los primeros tribunales colegiados de circuito en 1951, se crearon apenas 5 tribunales, con 2 o 3 aquí en la Ciudad de México, pues empezó la descentralización de la justicia federal. Y al día de hoy existen, creo que son más de 200 tribunales colegiados repartidos por toda la República, ¿no? Son un poco como Supremas Cortes, porque son órganos que derivan su competencia de la Suprema Corte de Justicia. El maestro don Ignacio Burgoa, que era un eminente jurista y abogado, pues criticaba esta reforma porque decía que ya no iba a ser posible llevar los asuntos a la Suprema Corte, ¿no? Darles la dignidad de llegar a la última instancia judicial. Pero la verdad es que para los justiciables el hecho de tener una justicia mucho más cercana y desconcentrada, pues creo yo que es una gran ventaja. Segundo, pues sí, en 1917 había muy pocos abogados, ¿no? Bueno, pues lo que hemos visto en el país es una multiplicación muy grande de escuelas de abogados, ¿no? Y el crecimiento del número de abogados, de escuelas de derecho, perdón. Claro, hay de todo y no hay realmente un control de las escuelas y de la calidad, pero no hay duda de que eso también, con todos sus problemas, acerca la justicia a los justiciables. Y finalmente una cosa que era fundamental y que apenas empezó a hacer hace algunos pocos años. Si queremos que todos estos asuntos dejen de llegar a los tribunales federales, pues hay que fortalecer la justicia local. Ya lo decían don Heriberto Jara y don Hilario Medina, decían, bueno, pues es que no es falta de voluntad o de capacidad, es que también las condiciones en las que se ejerce la justicia local pues son precarias. Entonces, si les damos los elementos, si hacemos las reformas, si tienen los recursos, pues entonces vamos a tener una mucho menor necesidad, digo, no lo dijeron ellos así porque ellos estaban en contra del amparo judicial, pero viendo en la perspectiva actual diríamos, pues habría mucha menos necesidad de que la justicia federal revisara resoluciones locales, y probablemente si lo hiciera pues no cambiaría nada en lo fundamental. Entonces vean ustedes, y sería mi conclusión, que el constituyente abrió o quizá continuó pues una etapa histórica que no ha concluido. Y yo pienso que dentro de esta etapa histórica que no ha concluido debemos ver la evolución de nuestra Constitución, y al final a mí me parece que hay muchos argumentos, diríamos más de fondo que de detalle, que sí nos dicen que de alguna manera es la misma Constitución, que seguimos en la misma avenida con los problemas
y también con algunas soluciones que en su momento abrió el constituyente de 1916-17, y por eso me parece que celebrar el centenario pues hay que hacerlo con esta perspectiva de lo que ocurrió 100 años antes, también con esta perspectiva de lo que ocurrió en 1857 y con la idea de que todavía van a pasar muchos años antes de que de veras podamos decir la etapa que abrió el constituyente de hace 100 años pues se cierra y estamos entrando a algo históricamente nuevo, pero pues eso ya lo verán quizá nuestros nietos. De momento pues esta es la situación que tenemos en el momento actual. Muchísimas gracias.